La muerte de Cristo libera vida. Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero, si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas 12:49-50. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14:16-20. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda Cor. 5:16. Los tres aspectos de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo cubre tres aspectos diferentes, a saber, sustitución, identificación, y liberación de vida. Realizando estos tres aspectos de la muerte de Cristo, se completa la obra redentora de Dios. Si miras solamente uno de estos tres aspectos, te sentirás inseguro, como si el camino de la salvación que Dios nos provee fuese incompleto y no pudieses depender de él. Los tres aspectos de la muerte de Cristo son extremadamente importantes. En primer lugar, la sangre del Señor Jesús apunta a su muerte como nuestro sustituto. Para lograr esto, Él ha derramado su preciosa sangre por nosotros. En segundo lugar, la muerte del Señor Jesús en la cruz nos muestra que estamos identificados con su muerte. No tuvimos parte alguna en el acto en que Cristo derramó su sangre, pero participamos de su cruz, porque cuando nuestro Señor fue a la cruz nos llevó allá con Él. Necesitamos tomar nota de las palabras habladas en la Biblia, como también, de lo que allí no se ha dicho. La Biblia dice que fuimos crucificados con Cristo, pero jamás dice que hemos participado en el derramamiento de la sangre de Cristo, aunque, ciertamente hemos sido crucificados con Cristo. Ahora bien, en el tercer aspecto de su muerte, la carne del Señor Jesús señala al hecho de que su muerte libera vida. Este aspecto en particular no tiene relación con Dios ni con los seres humanos. Porque su carne fue dada a la humanidad a fin de liberar su propia vida y dársela a los hombres. La carne señala a la vida del Señor Jesús. Revela que, a través de su muerte, Él ha liberado su propia vida. En su carne, no su cadáver. El Señor Jesucristo es originalmente Dios, pero vino a la tierra vestido con un cuerpo que tenía vida humana. Para poner en libertad su propia vida, Él debió despojarse de su carne humana. En Lucas 12:49-50 está escrito que el Señor Jesús dijo, «Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero, si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla». El fuego aquí no se refiere al fuego natural, porque es un fuego especial. Fuego vine a echar en la tierra, indica que este fuego no es natural de esta tierra, sino que es un fuego que desciende del cielo. De modo que el fuego aquí representa la vida de Dios, esto es, la vida de Cristo. Nuestro Señor Jesús tenía la esperanza de que la gente de esta tierra recibiese su fuego, el cual es su vida. Cuando dijo estas palabras, la gente aún tenía que recibir su vida. Por eso, continuó diciendo, «Y que quiero, si ya se ha encendido». Inmediatamente después de decir esto, agregó, «De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla». ¿Pero acaso no había ya sido bautizado en el Jordán? En Lucas 3:21 Dios nos dice que él ya había recibido su bautismo. Es algo que ya había sucedido. Él ya había sido bautizado casi 3 años antes. ¿Por qué, entonces, habría de decir que él tenía un bautismo con el cual debía aún ser bautizado, como si no hubiera sucedido? Es necesario que comprendamos que el bautismo ahora mencionado se refiere a su muerte en la cruz. Porque el bautismo significa muerte, es ser sepultado. Por lo tanto, observando el asunto desde este ángulo, el bautismo de nuestro Señor Jesús mencionado en Lucas 12 aún debía suceder. Aún tenía que ser realizado en su vida. La muerte de Cristo libera vida. En el principio la vida de Dios llenaba el universo. Después de que Cristo el Verbo fue hecho carne, esa vida divina fue circunscrita por la carne de su cuerpo, por lo tanto, no podía ser soltada,
No podía ser puesta en libertad. La vida de Dios entró primero en la carne del Señor Jesús. Y el Señor Jesús anhelaba el bautismo por medio del cual él iba a despojarse de su cuerpo e impartir su vida a los seres humanos. Lucas 12:49-50 son los versículos más preciosos del Nuevo Testamento. Porque, antes de que este bautismo del Señor Jesús fuese efectuado, los 12 apóstoles, que tan de cerca habían seguido al Señor, no podrían recibir ni siquiera un poquito de su vida. Por eso, este tercer aspecto de la muerte del Señor no está relacionado ni con Dios ni con los hombres, sino que está investido en el Señor mismo. Veremos más claramente este punto si observamos Juan 12:24. Allí se menciona que nuestro Señor Jesús declaró, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte del grano de trigo nada tiene que ver con el pecado, ni tampoco tiene relación alguna con la identificación. La muerte del grano de trigo es solo una muerte que pone en libertad la vida. Dentro del grano de trigo hay vida, sin embargo la vida del grano de trigo está circunscrita, encarcelada en su cáscara. Si pones un grano de trigo sobre una mesa, nada acontece. Permanece para siempre siendo solo un grano. Debes sembrarlo en tierra, permitiendo así que su corteza sea rota, destruida por el húmedo medio ambiente. Entonces la vida se abrirá paso. Enviará su raíz para abajo y sus ramas y hojas para arriba. Después de 2 o 3 meses, se multiplicará en 100 granos de trigo. Cada uno de esos 100 granos de trigo también tendrá vida en sí, y la vida de cada grano provendrá del primer grano de trigo. Del mismo modo, por medio de la muerte de su Hijo unigénito, Dios tiene ahora innumerables hijos. Antes de la encarnación de Jesús, la vida de Dios parecía ser abstracta e intocable. Incluso después que Jesús nació, la vida de Dios estaba confinada por la carne. Pero, después de que Jesús fue al Calvario y fue crucificado, su vida fue puesta en libertad. La voluntad de Dios es hacer de su unigénito Hijo su primogénito Hijo, para que así el Padre pueda tener muchos otros hijos. Ahora, por medio de la muerte de su unigénito Hijo, la vida divina ha sido liberada y está produciendo muchos hijos. El grano de trigo original ha fructificado en 100 granos. Y así tenemos 101 granos. De modo que aquel único grano original ha llegado a ser ahora el primer grano. Antes de la resurrección de nuestro Señor Jesús, Dios tenía un solo Hijo, pero después de su resurrección, Cristo llegó a ser el primogénito Hijo de Dios. En el día de su resurrección, el Señor le dijo a María Magdalena, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre». Juan 20:17b. Antes, el Padre era solo el Padre de Cristo. No nos era posible llamarle Padre. Aleluya. Desde la crucifixión en el Calvario y la resurrección de Cristo, el Hijo unigénito de Dios es ahora el primogénito Hijo de Dios, porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Otro consolador. Ahora nos topamos con un problema. ¿Cuál es la forma que Dios ha provisto para que nosotros recibamos su vida? Leamos Juan 14:16-20. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La palabra otro implica que ya hay uno, pero ahora viene un segundo. La palabra consolador en el griego original es parakletos. Kletos significa ayuda, mientras que para significa en una relación o manera paralela. En español la palabra paralelo nos habla de líneas paralelas, como los rieles de un ferrocarril. La palabra griega para significa mantener siempre una distancia igual, estar siempre a nuestro lado. Dios nos da el segundo consolador, quien ahora y por toda la eternidad está con nosotros y siempre nos ayuda. Otro aquí significa otro de la misma clase. Cristo, como consolador de los discípulos en la tierra iba a morir, los iba a dejar, pero no para siempre. Porque iba a haber otro consolador, el cual habría de estar con ellos para siempre. Y este otro consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El mundo no le puede recibir, porque no le ven ni le conocen.
pero este otro Consolador estará con nosotros para siempre. Aquí en Juan 14:17 yace la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Durante el período del Antiguo Testamento, el Señor podía estar con la gente, pero su presencia era exterior, muy diferente de su presencia durante el Nuevo Testamento. De acuerdo al Nuevo Testamento, sin embargo, el Señor Jesucristo está ahora en los hombres. Está con la gente, porque está en la gente. Está con las personas, porque está dentro de las personas. Si tú eres cristiano, Cristo está contigo, porque está dentro de ti. Estas son buenas nuevas. Anteriormente, tú y el Señor Jesús eran dos entidades separadas. Ahora, tú y el Señor son uno, porque Él ahora está en ti, muy dentro de ti. La parte mística de este pasaje de la Biblia se percibe en el cambio del pronombre Él en el versículo 17, al pronombre yo en el versículo 18. Porque, notemos que Él es yo, y yo soy Él. Creo firmemente en la doctrina de la Trinidad. El Señor Jesucristo mismo dijo que Él y el Espíritu Santo son uno. Hoy el Señor Jesús viene a nosotros en el Espíritu Santo. Supongamos que yo diga que un hombre va a venir en un automóvil a este lugar para predicar, pero que después diga que yo voy a venir a este lugar a predicar. Tal manera de hablar revelaría que el hombre mencionado primero soy yo simplemente. Aleluya. El Señor Jesucristo ahora está en el Espíritu Santo. Como el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En su encarnación, el Verbo fue hecho carne. Inmediatamente fue circunscrito, limitado por el tiempo y el espacio. Si él hubiera ido a Londres, no podría haber estado al mismo tiempo en Nueva York. Si él estaba con sus 3 discípulos, no podía simultáneamente estar con sus otros 9 discípulos. Si él estaba con los 70, no podía estar en ese mismo momento con los 120. Y, al mismo tiempo, no podía estar con los 500. Si el Señor Jesucristo hubiera continuado viviendo en Jerusalén, nosotros, los cristianos, tendríamos que ahorrar dinero por 3 o 4 años para viajar a Jerusalén y adorarle allí. Tal es el caso con los musulmanes que van a la Meca. Pero hoy, el Señor Jesucristo ya no está en la carne. Antes de su muerte, Él estaba vestido con un cuerpo. Él tenía un cuerpo que lo vestía, por así decir. Pero después de su muerte, Él se desvistió de su cuerpo de carne y ahora está vestido con un cuerpo espiritual. Hoy el Señor Jesús viene a nosotros en el Espíritu Santo, por lo cual, Él puede vivir en ti y en mí. A menudo, pienso cuán completa es la salvación que Dios nos ha provisto, pues ahora Él puede ser recibido por nosotros. Hoy el Señor Jesucristo está en el Espíritu Santo, y así Él está simultáneamente en todas partes, de modo que podamos recibirle. En Hechos 2:21 aprendemos que el apóstol Pedro citó las palabras de Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. El apóstol Pablo lo ha explicado más detalladamente diciendo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 10:2.8. Por favor, noten que esto es así porque la palabra está en el Espíritu, y por eso, Él puede estar hoy simultáneamente en todas partes. De acuerdo a Juan 14:2.8b, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto no se refiere a su segunda venida, porque en su segunda venida Él va a venir en forma visible, más bien, se refiere a su venir en el Espíritu Santo. Hoy el Señor ya ha venido a nosotros, y mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Conociendo a Cristo por medio del Espíritu Santo, algunos tal vez se lamenten, nací demasiado tarde. Si yo hubiera nacido 2000 años atrás, habría visto a Jesús con mis propios ojos. Mi respuesta a eso es la siguiente, aun si Pedro me ofreciera cambiar su lugar conmigo hoy, rehusaría su oferta. Aunque soy indigno, puedo presumir, sin arrogancia, que lo que ahora tengo sobrepasa lo que Pedro conocía en aquel entonces. Esto, porque Pedro conocía a Cristo en la carne, pero hoy yo conozco a aquel que vive en mí. Cuando estaba en Europa, viajé por barco a Egipto. Un amigo me invitó a visitar Tierra Santa. No acepté la oferta. Me pregunté si una persona visitase el Gólgota, el huerto de Getsemaní, Sicar, etc., ¿aumentaría eso su conocimiento de Cristo? No, ni un poquito. De modo que no fui. Pablo dijo cierta vez, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne,
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, 2 Corintios 5:16. De modo que hoy no conocemos a Cristo en la carne, pues de esa manera solo lo conoceríamos por fuera. Por el contrario, ahora lo conocemos en el Espíritu Santo. Cuán clara es la declaración que nos es dada en Romanos 8:2.9b, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que llegan a ser hijos de Dios por medio del unigénito Hijo de Dios. Porque ahora estamos en su Hijo, y en él llegamos a ser los muchos hijos de Dios. Todos los hijos de Dios en la Biblia están descritos en género masculino. ¿Por qué entonces en 2 Corintios 6:18 leemos, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas? Dice el Señor Todopoderoso. Se debe a que este versículo nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Por eso dice, hijos e hijas. Mas, en Cristo no existe distinción genérica. Todos somos hijos de Dios porque hemos recibido la vida del Hijo de Dios. Aleluya. El vivir del Hijo de Dios está en nosotros. Él vive en mí y en ti. Esto nos hace, a todos los cristianos, hijos de Dios, porque todos hemos recibido la vida del Hijo de Dios. Esto nos hace los muchos hijos de Dios. La vida de las hermanas es la misma que la vida en los hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Este versículo apunta particularmente a cómo recibimos la vida de Dios, pero no nos habla acerca de cómo un pecador recibe la salvación, aceptando a Cristo como su Salvador. Ahora llegamos a la conclusión de todo lo que se ha dicho. Los dos aspectos de la muerte de Cristo, específicamente la sangre y la cruz, tienen en vista al pecador, mientras que el aspecto de la carne se refiere al hombre. La sangre de nuestro Señor trata con los pecados. Significa la obra de Cristo como nuestro sustituto, la cual está orientada hacia Dios. Es de naturaleza objetiva, para limpiarnos, perdonarnos y justificarnos. Es una obra pasiva, en el sentido de que la recibimos por fe. La cruz trata con el viejo hombre. Obra dentro de nosotros. Es una obra de identificación con el Señor Jesús. Es de naturaleza subjetiva, en el sentido de que involucra el cortar la carne y quitarla, pero también es objetiva, en el sentido de que esta obra ya ha sido forjada dentro nuestro por medio de nuestro creer. Los primeros dos aspectos sirven para librarnos de nuestros obstáculos. El aspecto de la muerte del Señor Jesús en lo relativo a su carne, es para tratar con el hombre y darle vida interna, esto es, vida dentro de él. Esta es la obra del Señor Jesús que pone en libertad su vida dentro de nosotros. Este tercer aspecto de su muerte es de naturaleza subjetiva, pues resulta en liberación, provisión, sustento y productividad. Nosotros también recibimos por fe este aspecto de la muerte de Cristo, para cumplir así el propósito de Dios. Tenemos que aprender a agradecer y alabar más a Dios por el hecho de que su obra ya ha sido realizada. Nota: este mensaje fue predicado en Fuzhou el día 17 de diciembre de 1936. Amén. Gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo.